Hola, buenas tardes. Arratsalde-on Danoi y bienvenidos al webinar sobre Mendeley. Voy a presentarme. Soy Carmele Berrizábal y trabajo en la biblioteca de la Universidad de Deusto. Antes de comenzar la sesión, me gustaría mencionar un par de cuestiones previas. Primero, esta sesión se va a grabar, de manera que estará disponible para poder verla posteriormente. Cuando esté disponible, recibiréis un email con el link y también os mandaremos un cuestionario de satisfacción. Durante la presentación podéis hacer preguntas a través del chat y al final de la sesión también tendremos un periodo de tiempo dedicado a aclarar dudas y a responder las preguntas que vayáis realizando. Si tenéis problemas de audio, probad por favor primero a salir de la sesión y volved a entrar. Y por último, os recomiendo visualizar el webinar con la pantalla completa. Para ello, id al menú superior Ver y deshabilitáis la opción de mostrar la barra lateral. Para comenzar, nos guiaremos a través de la bibliografía específica que hemos creado en la biblioteca sobre Mendeley. Entraremos ahí a través de la página web de la biblioteca que os compartiré a continuación. Esta es la página web de la biblioteca y para aquellos que de momento no conocéis las bibliografías, clicaremos encima del enlace o el acceso directo a la página principal de las bibliografías. Iremos al apartado de guías de apoyo al aprendizaje e investigación y en concreto entraremos a la bibliografía específica sobre Mendeley. ¿Y qué es Mendeley? Bueno, podríamos decir que es al mismo tiempo un potente gestor bibliográfico, un gestor de documentos y una herramienta colaborativa. También es una red social académica que nos va a permitir gestionar y compartir documentos de investigación, encontrar nuevos datos y colaborar en línea con otros compañeros. Resumiendo, podríamos decir que es una herramienta que nos va a facilitar muchísimo gestionar tanto las referencias bibliográficas como los documentos a texto completo que estemos manejando en nuestra investigación. Y creo importante antes de nada destacar su carácter multiplataforma. Nos va a permitir trabajar en su versión web y en la versión local o de escritorio, a la que Mendeley denomina desktop. Veremos que ambas versiones son complementarias y al mismo tiempo nos ofrece aplicaciones para acceder a Mendeley a través de nuestros dispositivos móviles de Android, iPhones o iPads, entre otras cosas. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bueno, comenzaremos importando referencias, viendo cómo importar referencias y cómo editarlas. También destacaremos la importancia de sincronizar nuestra cuenta en Mendeley en los distintos dispositivos que estemos utilizando. Y una vez ya creada nuestra pequeña biblioteca, aprenderemos a organizarla, creando carpetas, etiquetas, compartiéndolas. Luego pasaremos a ver cómo crear citas y bibliografías a la medida que vamos escribiendo en un Word. Y por último, veremos el aspecto de herramienta colaborativa de Mendeley, por ejemplo, el que nos permitirá trabajar en grupos, o su característica de red social académica. Clicaré encima del logo para acceder a su página web y, como veis, es necesario registrarse y crearse una cuenta, ¿de acuerdo? Para ello clicaremos en Create a Free Account y seguimos los 4 pasos que nos va a pedir. Vale cualquier email, pero eso sí, si vais a querer la cuenta premium que os ofrecemos en la biblioteca, es necesario que este email sea institucional, es decir, que termine en @deusto o @opendeusto. Recibiréis un email de confirmación y ya tendréis creada vuestra cuenta en Mendeley. En mi caso, como ya tengo creada una cuenta de antemano, voy a clicar en Sign In y me identifico para entrar a mi cuenta en Mendeley. Ya estaríamos dentro de Mendeley. Bueno, voy a volver a la bibliografía un momento porque en ella nos aparece en el apartado Cómo empezar. De forma resumida vamos a ver los aspectos a tener en cuenta para comenzar a trabajar con Mendeley. Y para la instalación y puesta en marcha de nuestra cuenta nos dice que nos conviene instalarnos la aplicación de escritorio, pero también
las aplicaciones para los dispositivos móviles que utilicemos, como pueden ser eso Android o las versiones para iPad y iPhone. También nos tendríamos que descargar el complemento para capturar o importar directamente referencias a través de nuestro navegador y el plugin para poder crear citas y bibliografías a medida que estemos trabajando en un Word. En este webinar veréis que principalmente trabajaremos en la versión del escritorio. Cuando entréis a vuestra cuenta en Mendeley, la primera vez también os dará la opción de descargaros la versión del escritorio. Y una vez que la ya tengáis descargada e instalada, os aparecerá en el escritorio el siguiente icono. ¿Veis? El de Mendeley Desktop. Voy a clicar encima para entrar y bueno, esta es la versión de escritorio de Mendeley. Como veis es muy sencilla, tiene tres partes bien diferenciadas, un menú superior horizontal y otro vertical, una parte central donde tendremos acceso a todas nuestras referencias que tengamos en nuestra base de datos y una parte a la derecha donde si nosotros nos posicionamos en cualquiera de las referencias veremos su ficha completa, por llamarla de alguna forma, y podríamos hacer todos los cambios que queramos. En mi caso, ya veis que tengo una serie de referencias. Cuando vosotros creáis una cuenta, lógicamente esta base de datos estará vacía y por lo tanto lo primero que haremos va a ser incorporar referencias a nuestra base de datos personal. ¿Vale? Vamos a aprender a incorporar referencias y para ello lo primero que vamos a hacer, ya que estamos en la biblioteca, es aprender a importar desde Oceano. Para ello, en la página web de la biblioteca, ya veis que tenemos una caja de búsqueda en la cual si nosotros escribimos cualquier término de búsqueda, ciberbullying, por ejemplo, y automáticamente comenzaríamos a hacer una búsqueda en Oceano y vamos a obtener un listado de resultados, que es lo que me interesa para este ejemplo. Bueno, en un listado de resultados, cada uno de ellos va a tener los datos necesarios para crear una referencia. Tiene, por ejemplo, el título del artículo, en este caso, los autores, los datos de edición, es decir, toda esta información que nosotros necesitamos para crear una referencia. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué hago o cómo hago para que toda esta información se me vuelque en mi cuenta de Mendeley? Bueno, es muy sencillo. Para cada uno de los resultados ya sabéis que Oceano nos da la opción de acceder al apartado de recursos en línea, detalles o servicios adicionales. Si clicamos en cada uno de ellos, en la parte de la derecha tendremos un menú desplegable bajo el título de acciones, en el cual una de las opciones, la última en concreto, es la de exportar a RIX. Es decir, si yo clico encima, le estoy pidiendo a Oceano que me exporte esta referencia en un formato RIX, que es la que enseguida volcaremos a nuestra cuenta de Mendeley. Voy a repetirlo, que por lo que sea ha ido muy despacio. Voy a refrescar la búsqueda por si acaso. Bien, de acuerdo. Voy a intentar repetirlo. Como os comentaba, tanto en recurso en línea, detalles o en servicios adicionales, si clicamos encima, en la parte de la derecha tenemos el menú desplegable acciones. Vamos a exportar a RIX
y podemos pedirle a Oceano que nos cree un archivo en formato RIX que contendrá nuestra referencia. Bien, voy a repetirlo por si acaso para volver a mostraroslo. Este segundo artículo, imaginaros que nos interesa. Bueno, iríamos a recursos en línea, acciones y exportar a RIX. Bien, y si quisiéramos exportar varios resultados al mismo tiempo, bueno, también lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Imaginaros que los registros que queremos exportar son estos tres, por ejemplo. Junto al título, veis que Oceano nos da la opción de marcar la estrellita, que si la selecciono se me pondrá en color naranja. Bien, y una vez que los tengo marcados, voy encima de todo, arriba de la página, y en espacio personal se me marcarán aquellos registros que nosotros tengamos marcados. Podría seleccionarlos todos y seleccionar exportarlos en formato RIX. Voy a darle al botón Ir y automáticamente todos estos registros se me guardarán en un fichero RIX. Bien, voy a cerrar Oceano, voy a volver a mi cuenta de desktop y la primera forma que tendríamos de añadir a mi cuenta de Mendeley Desktop todos estos registros sería arrastrarlo, tan sencillo como arrastrarlo. ¿Veis? El primer archivo sobre ciberbullying que acabamos de exportar. Esta segunda fichero RIX. O el tercer fichero que contiene 3 archivos. ¿Vale? Veis que es muy sencillo esta forma de exportar desde Oceano. Pero Mendeley nos da otras formas de hacerlo también. Y lo haremos a través de este menú del símbolo del fichero con la carpeta, con el símbolo de más. Y si clicamos encima, nos dice que podemos añadir PDFs o documentos que tengamos en nuestro ordenador. Por ejemplo, puedo subir estos 2 PDFs y le voy a dar a abrir para que me los incorpore. ¿De acuerdo? También vamos a poder subir una carpeta entera o podemos utilizar la opción de Watch Folder. Bueno, esta carpeta o esta pestaña es muy útil porque lo que nos va a permitir es crear una carpeta. Por ejemplo, en mi caso se llama para Mendeley y esta carpeta, en ella puedo ir metiendo todo tipo de documentos y automáticamente el gestor lo sincroniza. Es decir, todo lo que se meta en ella, aunque no haya abierto el gestor, en el momento que lo abramos lo veremos porque se ha hecho una exportación automática. También podemos crear una entrada manualmente, que es la última opción, la que vamos a hacer ahora. Se nos va a abrir el siguiente desplegable, en el que lo primero que haremos es seleccionar el tipo de documento con el que queremos trabajar, pues si es una tesis doctoral, un libro, un artículo, lo que sea, y luego iríamos rellenando los datos, pues el autor, escribiríamos el autor, el título de la revista, el año, el volumen, el número, las páginas, ¿vale? Toda la información necesaria para crear una nueva referencia y le daríamos a guardar. Es muy importante que antes de ponernos a elaborar una bibliografía, comprobemos cada una de las referencias que hayamos importado para corregir los posibles errores. Y es mejor hacerlo al momento, es decir, ahora, cuando todavía nos acordamos de dónde hemos importado la información, por si
tendremos que volver a la fuente. Para ello, para editarlas, es muy sencillo. Nos posicionamos encima de una referencia y veis que automáticamente se me ha abierto en la parte derecha la información relativa a esa referencia, y si clicamos en cualquiera de los campos, veis que podríamos hacer cualquier modificación. Imaginaros que el año no es 2014, sino 2015. Todos los campos son modificables. Es importante mencionaros que las referencias se van a importar tal y como las bases de datos las almacenan. Es decir, la cantidad de información que veamos aquí viene dada por la fuente que nos ha ofrecido este artículo en este caso. Cualquier cambio que hagamos podríamos y debemos sincronizarlo, ¿vale? Para que Mendeley sincronice automáticamente estas referencias de nuestra cuenta entre las versiones de escritorio, la que estamos trabajando, y la versión web, además de con las versiones móviles. Bueno, si estamos trabajando con documentos adjuntos o PDFs, es importante también asegurarnos que en el apartado Edit Settings tengamos clicado o aceptada la opción de sincronizar también documentos adjuntos o PDFs adjuntos, ¿de acuerdo? Como es el caso, lo tengo marcado. Cuando ya tengamos un listado de referencias en la parte central, Mendeley nos va a dar las siguientes opciones para cada una de ellas. Bueno, lo primero, veis una estrella que la podemos seleccionar o dejar de seleccionarla para marcarlos como referencias favoritas. También tenemos un botón verde que nos ayudará a marcar aquellas referencias que ya hayamos leído y cuáles no, los documentos que ya hemos leído, o el icono de PDF que nos avisará que esa referencia contiene un PDF con el texto completo, y si clicamos encima nos llevará al texto completo. También tenemos la opción de organizar nuestra base de datos a través de las carpetas. Una pequeña aclaración previa referente a las carpetas. Bueno, no son contenedores aparte, son clasificaciones. Es decir, todas nuestras referencias están en el apartado All Documents, todos los documentos, pero al mismo tiempo estas mismas referencias pueden estar en más de una carpeta. Cuando borramos una carpeta, entonces lo que estamos borrando es la clasificación, no las referencias. Crear carpetas es muy sencillo. Podríamos ir aquí a Create Folder o directamente también en el icono de añadir una carpeta. Le pondríamos el nombre, por ejemplo, Cyberbullying, que es el último tema que hemos utilizado a la hora de hacer búsquedas en Océano. ¿De acuerdo? Y como veis, la carpeta está vacía, pero podríamos arrastrar los documentos que me interesan de una forma muy sencilla. Sería tan sencillo como elegir las referencias que queremos y arrastrarlo a la carpeta de Cyberbullying. ¿De acuerdo? Ahora sí, si clico encima de la carpeta me dice que tengo 3 referencias vinculadas a esta carpeta. Para borrar la carpeta, pues muy sencillo, nos podríamos posicionar con ella y con el botón derecho darle a Remove Folder, o también podríamos utilizar el icono de eliminar carpeta. Hemos borrado la carpeta, pero como podréis comprobar, los documentos siguen en nuestra carpeta de All Documents. Porque además de todas estas carpetas que nosotros hayamos creado, tenemos 6 carpetas predeterminadas que nos ofrece Mendeley. La primera es la de All Documents, que acabamos de ver. También tenemos una carpeta de añadidos recientemente, de leídos recientemente, una carpeta de favoritos,
una carpeta de My Publications o donde nos aparecerán todas las publicaciones nuestras que hayamos subido a Mendeley, o la carpeta Unsorted, o donde encontraremos todas aquellas referencias no vinculadas a ninguna carpeta. En la parte de abajo veis que también tengo unas carpetas que son las carpetas para los grupos en los que estoy participando, pero estas las dejaremos un poco más para adelante, para cuando hablemos de los grupos. Independientemente de las carpetas, Mendeley ofrece una segunda forma de organizar nuestra base de datos, y es a través de etiquetas o tags. Podemos asignar a una referencia una etiqueta, a una referencia en concreto. Veis, por ejemplo, a esta sería tan sencillo como ir al apartado tags y crear una carpeta. En mi caso, por ejemplo, pendiente de leer. ¿De acuerdo? Yo le he asignado a esta carpeta, a esta referencia, esa etiqueta. Pero también la podemos asignar a diferentes referencias al mismo tiempo. Pero ahí es tan sencillo como seleccionarlas, a estas tres, por ejemplo, y darle la etiqueta de pendiente de leer. ¿De acuerdo? Todas estas etiquetas ahora nos van a aparecer aquí en el apartado de filtros. Podemos filtrar por mis etiquetas y tenemos una, la de pendiente de leer, en la que efectivamente tenemos aquellos 4 documentos a los que hemos asignado esta etiqueta. Cuando ya tenemos muchas referencias en nuestra base de datos, puede ser interesante hacer búsquedas dentro de Mendeley. Para ello veis que tenemos esta caja de búsqueda con el icono de la lupa, y podríamos hacer una búsqueda general o seleccionar dónde queremos buscar, en qué campos queremos buscar, si en los autores, en el título de las publicaciones o en el año de edición, por ejemplo. Voy a hacer una búsqueda general, por ejemplo, alfabetización. Bueno. Bueno, como os decía, una segunda forma de buscar referencias de forma rápida en Mendeley es a través de los filtros. Como veis, Mendeley automáticamente nos va a crear una serie de filtros, una serie de índices, y son en concreto el filtro por autor, por palabras clave, perdón, por autor, por las etiquetas que nos hemos creado nosotros o por el título de publicación. De manera, por ejemplo, que yo podría ver cuáles son las referencias que tengo en mi base de datos que están publicadas en la revista Comunicar. Cuando ya tenemos muchas referencias en nuestra base de datos, también puede ser interesante buscar posibles duplicados. Y para ello Mendeley también nos lo pone fácil. Podríamos ir a Tools y seleccionar la opción de Check for Duplicate o buscar duplicados. Si localiza duplicados, proporciona una lista con todos ellos, preseleccionando uno de ellos para facilitar su localización y poder de esta manera fusionar las referencias duplicadas. Al principio comentábamos que Mendeley es un gestor de documentos y, por tanto, una de sus opciones más interesantes es el almacenamiento de documentos de investigación, su edición ya anotado y la posibilidad de compartir todas estas notas para trabajar de manera simultánea con otros compañeros. Si clicamos encima del icono de PDF de cada uno de ellos,
veis que automáticamente se nos abre el lector de PDFs de Mendeley. Y este visor de PDFs propio nos ofrece la opción de subrayar texto, como lo estáis viendo, crear notas, por ejemplo, crear notas y hacer búsquedas dentro del texto. Todo esto se va quedando guardado en el PDF que estemos trabajando. Una vez que hayamos hecho todos los cambios o todas las modificaciones, nos tenemos que acordar de sincronizar nuestra biblioteca. Para compartir el documento, hago clic en el botón Share, escribo la dirección de correo de los compañeros a los que quiero compartir y, importante, marco la casilla de compartir las notas y los subrayados, ¿de acuerdo? De manera, si quiero imprimir el PDF con las notas, acordaros de en File, elegir la opción de exportar PDF con anotaciones. De acuerdo, cuando ya hemos terminado de trabajar con el texto, cerramos el visualizador. Bueno, pasaremos ahora entonces a crear bibliografías, a generar citas y bibliografías a medida que vamos escribiendo en un Word. Bueno, Mendeley nos ofrece una herramienta que se asocia al procesador de texto Word como un complemento y nos va a permitir insertar citas y bibliografías fácilmente desde un documento mientras trabajamos en él, a medida que vamos escribiendo. Lo descargaremos en Tools o Herramientas. ¿Veis aquí? Bueno, en mi caso ya lo tengo instalado. Bueno, pero aquí nos saldría la opción de instalar MS Word Plugin. También existe la versión para Open Access. Bueno, yo voy a mostraros cómo trabajar con un Word, pero si trabajáis en Open Access, por ejemplo, no hay ningún problema porque funciona de manera similar. Bueno, una vez instalado, lo veréis de la siguiente forma. Bueno, voy a abrir un Word con un texto y ahora a las opciones habituales de inicio, insertar, diseño de página y referencias, veréis que en referencias se me ha abierto nuevas opciones de insertar citas y veis que se me ha vinculado con mi cuenta de Mendeley. Lo primero que haremos es elegir el estilo bibliográfico con el que queremos trabajar. Veis que aquí, por defecto, nos salen los más habituales, pero siempre podríamos ir a More Styles y podríamos buscar entre los más de 6.000 estilos que Mendeley nos ofrece. ¿Vale? En mi caso ahora, para el ejemplo, voy a trabajar con el APA, por ejemplo. Perdón, el APA. Bien. Y para insertar una cita es muy sencillo. Simplemente tendríamos que posicionar el cursor en aquel lugar donde queramos insertar una cita. Por ejemplo, aquí al final del párrafo voy a insertar cita y me sale el siguiente menú. Nos sale un buscador donde seleccionaremos la referencia que queremos citar. Podemos buscar en nuestra propia biblioteca o librería, pero también en los diferentes grupos a los que pertenecemos. Como de momento no hemos visto los grupos, para mi ejemplo seleccionaré solo las referencias que están en mi base de datos, ¿de acuerdo? Como veis, podemos elegir buscar por título, autor o fecha de publicación. Si nosotros empezamos a escribir, bueno, ya veis que automáticamente me van saliendo mis referencias. Voy a elegir esta primera, por ejemplo, le doy a OK
y ya tengo mi primera referencia insertada. Vale, voy a ir al final de este segundo párrafo, por ejemplo, y voy a repetirlo. Voy a insertar cita, empiezo a escribir y elijo la segunda referencia que me interesa. Bueno, y si quiero añadir más de una referencia en el mismo sitio, pues también lo podemos hacer de una forma sencilla. Posiciono el cursor al final de esta frase, vuelvo a insertar cita, comienzo a buscar una referencia y ahora, en vez de darle a OK, veis que si automáticamente sigo buscando, Search for Additional Reference, bueno, podríamos ir añadiendo una segunda referencia. Bien, ahora hemos añadido una y dos referencias al mismo tiempo. También nos ofrece la siguiente opción interesante. Mirad, me posiciono al final de una frase, voy a insertar cita y veis la opción de Go to Mendeley. Bueno, clico encima y selecciono aquellas referencias que quiero añadir, estas dos por ejemplo, y voy a seleccionar la opción de Cite. Automáticamente también me las ha añadido, ¿de acuerdo? Cuando ya tengamos todas las referencias que queramos citar, vamos al final del documento y podríamos crear nuestra bibliografía. Para ello voy a Insert Bibliography y veis que automáticamente me la ha creado. ¿De acuerdo? Voy a llevarla a una página nueva para que la veáis de una forma más clara. ¿Veis? Aquí tengo la bibliografía creada. Si yo cambio el estilo, por ejemplo, del APA paso al Harvard, veis que automáticamente esta bibliografía cambia. Bueno, ya sabéis que un formato bibliográfico va a determinar el estilo o apariencia de la bibliografía. Por ejemplo, que determina si el autor va a ir en mayúsculas o en minúsculas, o si el título ante comillas, por ejemplo. Bueno, para hacer cualquier cambio, nos podríamos posicionar encima de la referencia y darle al botón Edit Citation, ¿de acuerdo? Y podríamos modificar la referencia. Bien, voy a minimizar mi Word y ahora vamos a entrar a la versión web de Mendeley. Bien, esta es la página de inicio a la que nos ha llevado una vez identificados en Mendeley, y veis que tenemos la opción de Library. Bueno, en la versión web de nuestra biblioteca veis que es también similar a la versión del desktop. Teníamos el menú vertical y horizontal, tenemos una parte central con las referencias y una parte en la derecha donde podremos cambiarlas, editarlas o añadir el texto completo, por ejemplo, en caso de que falte, como es el caso. Mendeley, comentábamos al principio, que es también una red social académica, que además de administrar referencias bibliográficas, también lo podríamos utilizar para fomentar la colaboración entre investigadores. Y para ello comenzaremos creando nuestro perfil de investigador. Conviene que lo tengamos actualizado y pondríamos nuestras publicaciones en caso que las tengamos, nuestra experiencia profesional, nuestros estudios, ¿vale? Para tenerlo al día. Bueno, muy importante en esta versión web también es este buscador, este icono de la lupa, que nos va a permitir buscar papers, personas, grupos. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, el primero, el papers, es un buscador de documentos disponible en Mendeley. Podemos buscar por tema, por ejemplo, Human Rights.
podríamos buscar documentos subidos a Mendeley sobre este tema y en caso de que nos interesaran, guardarlos también en nuestra biblioteca. Podemos también buscar personas o identificar personas o colegas afines y seguirles en Mendeley. Por ejemplo, haríamos una búsqueda y podríamos seguir a una persona o dejarla de seguir, en el caso de que ya la estuviéramos siguiendo. También es interesante la opción de buscar grupos o directamente también podríamos ir al apartado de grupos. ¿De acuerdo? Puedo buscar grupos relacionados con mi tema de estudio y unirme a ellos. Por ejemplo, voy a seguir con el mismo ejemplo, pero Human Rights, bueno, podríamos buscar un grupo público que me interese y añadirme a este grupo, ¿de acuerdo? Ya soy miembro de este grupo privado, por lo que podría subir documentos, escribir y demás. O también puedo abandonar este grupo. Bueno, pero lo interesante también puede ser crear nuestro propio grupo. Y para ello vamos a create a new group. Escribimos el nombre del grupo, la descripción y seleccionamos su tipología. Bueno, tenemos tres tipos de grupos. Pueden ser privados, públicos con invitación o abiertos. Con la cuenta gratuita habitual solo podemos crear un único grupo privado. Pero eso sí, si accedéis a una de las 1000 cuentas de Premium que os ofrecemos en la biblioteca, este número de grupos privados que podemos crear pasa a ser ilimitado. Para aquellos que aún no lo hayáis solicitado, podéis hacerlo a través del formulario que encontraréis en la bibliografía específica sobre Mendeley.